Saludos a nuestra estimada audiencia y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa De Aquí y de Allá en macortv.com. Como siempre, con sus anfitriones Beatriz Rangel y Carlos José Rangel. Hoy, nuevamente, dedicaremos una media hora de su tiempo o un poco más a conversar sobre sucesos, eventos y situaciones de gran impacto ocurridos la semana pasada aquí y allá. El secuestro cibernético a los oleoductos de la empresa Colonial Pipeline nos demostró claramente que existe actualmente una guerra entre el crimen organizado y los intereses económicos del mercado y la sociedad. El grupo al cual se le atribuyó el ataque es una empresa transnacional, efectivamente, que empezó operaciones en octubre del año pasado y se le calculan ingresos en estos 6 meses de alrededor de 350 millones de dólares. Criminales independientes que han accesado una red privada contratan el software de DarkSide para trancar los sistemas del blanco en cuestión. Típicamente, estos blancos son empresas, pero también lo son escuelas, municipalidades u otros servicios del gobierno. DarkSide cobra una comisión una vez que se ha pagado el rescate. DarkSide, como buena empresa, pero ilegal, por supuesto, en el dark side del mercado, publicita sus servicios a través de un blog y dice utilizar parte de esos fondos recabados para donar a instituciones benéficas, en un modelo que llaman tipo Robin Hood. Después de que el presidente Biden anunciara que habría consecuencias, el blog de DarkSide fue hackeado, sus cuentas en criptomonedas drenadas, no se sabe por quién, pero sí se sospecha que fueron los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Bueno, pero es que DarkSide es un, es es un sitio cibernético, ilegal y criminal. O sea, Sí. DarkSide lo que hace es producir eso que se llama facilitadores, o sea, productos que facilitan el hackeo de las empresas o de las instituciones de gobierno o los bancos para colocarles para colocarles unas trancas Lo como llaman bien el dijimos, ransomware, unas trancas pues a su sistema. a su sistema, y si esas trancas no se pueden levantar sino un código, y ese código lo tienen ellos. Entonces, para darte el código y que tú puedas accesar su propia base de datos, tú tienes que pagar el rescate. Y el rescate, en este caso, creo que fue 5 millones de dólares, ¿no es Sí, verdad? sí. Pero lo que llama la atención es que está funcionando prácticamente como una empresa multinacional, pero solamente que en todo sitio, todo tipo de situaciones ilegales, pues, ¿no? Ellos prestan servicios de software a criminales que han logrado penetrar, qué sé yo, que si un banco, que si la Colonial Pipeline, que si una escuela. Y ese criminal entonces va al sitio web de DarkSide y les dice, mira, aquí tengo una gente que quiero hackear, pero que quiero hacerle ransomware, el secuestro cibernético. Y DarkSide les provee el software y cobra una comisión de acuerdo con el rescate obtenido. Y en esto han logrado ¿cómo se llama? Unos ingresos equivalentes a cualquier gran multinacional, 350 millones de dólares en 6 meses, por favor. Eso es a lo que se enfrentan los Pero, países Carlos, ¿qué te hoy en sorprende? día. Unas empresas Sí, está transnacionales estimado criminales. que los ingresos del crimen organizado transnacional el año pasado, no, el año antes de la pandemia, en el 2019, eran $1 trillón. Mm. Porque todas esas actividades tienen unos márgenes muy altos, porque ellos están explotando una suerte de monopolios, y los monopolios siempre quedan renta, y las rentas monopólicas siempre son altas. O sea, esa es la explicación lógica desde el punto de vista económico, pero obviamente esta gente lo que es una organización criminal. Sí. Un task group convenido, agrupado pues, y originado en Silicon Valley, ha establecido una serie de recomendaciones. La primera de las cuales es que naciones-estados, tales como Rusia, no permitan que exista ese tipo de organización criminal en su territorio. Pero claro, a esas naciones-estado que básicamente le ofrecen el escudo de la soberanía
a estas organizaciones criminales no les importa, porque seguramente que ellos también reciben una tajada. Y si no reciben una tajada, de todas formas les conviene porque desestabilizan a sus enemigos políticos, como los Estados Unidos. Sí, pero sabrás que todas las revistas especializadas que siguen el crimen en el espacio cibernético han dicho que este episodio de Colonial Pipeline les ha hecho mucho daño a los operadores que han trabajado con DarkSide, Sí. porque ha habido varios raids de agencias de agencias de imposición del orden y del Estado de Derecho, y que a esos operadores de DarkSide no les conviene tanta publicidad ni tanta luz, que ellos, porque ellos tienen que operarles en la oscuridad, y que muchos de ellos se han retirado del mercado, se han escondido, y que piensan las policías del mundo que van a regresar cuando las cosas estén más calmadas y haya muchísimo menos atención sobre este tema. Tienes razón en ese sentido, que este caso de Colonial Pipeline fue un poquito fuera de serie, porque la mayoría de los casos de hackeo pasan, o sea, sotoboche. Sin embargo, sí quieren tener un cierto nivel de publicidad, porque si la gente está asustada acerca de ciberataques, el mercado de seguros contra ciberataques aumenta. Y entonces, como hay un mercado asegurador, entonces los ciberatacantes, por decirlo así, entonces piensan que hay más posibilidades de obtener un rescate cuando hacen eso. Es un círculo, ¿cómo se llama? Vicioso de la economía, de una economía maléfica. Es la única manera de Bueno, vamos calificarlo. a otro tema, que es la inflación en los Estados Unidos. El miércoles de la semana pasada, el Departamento de Trabajo anunció las cifras de inflación para el mes de abril, las cuales superaron por mucho las expectativas de los economistas, con una inflación estimada de 4.2% anual. Esa inflación, por cierto, es la más alta en creo que 18 años o algo por el estilo. Los Pero yo he mercados de venido valores diciendo, ante esa noticia retrocedieron por la expectativa de que esa cifra puede señalar un alza en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, y evidentemente entonces cambiaría la inversión hacia bonos en vez de valores tipo acción. pero el presidente de la Reserva Federal rápidamente disipó esas expectativas y los mercados repuntaron nuevamente, solo para caer de nuevo ante los informes de la inflación en el Japón. Yo creo que estamos entrando en una temporada de alta volatilidad, con posibles cambios bruscos en las expectativas económicas, tanto por empresas como por particulares. Pero yo te venía diciendo esto, Carlos, desde hace varios meses, que se Sí. iba a desatar una inflación. Tú me dijiste, no, porque lo que pasa es que la cadena de suministro ha sido afectada por el COVID, y cuando se restablezca esa cadena Bueno, de en suministro, eso entonces, tú y yo caemos en el debate pues, público entre monetaristas y fiscalistas, pues, que los monetaristas dicen que a mayor masa de dinero circulante, mayor inflación. Y es verdad, si ocurre, pues, si no hay, si hay mucho dinero y el mismo número de productos, el precio de los productos aumenta. O sea, es claro. Pero si hay más productos al mismo tiempo que hay más dinero, no necesariamente el precio de los productos aumenta. Sí pareciera que hay una posible inflación estructural subyacente, pero yo no sé, posiblemente por pero el aumento de la masa de dinero. A fin de cuentas, la masa de dinero ha aumentado más de 200% desde marzo del año pasado, en los Estados Unidos, a cuenta de los estímulos fiscales como respuesta al COVID. Es bastante, y la economía no ha crecido 200%, por supuesto. Um, Pero mira, Carlos, tú no haces mercado y yo sí hago mercado. Y Ujú. te voy a decir una cosa, la mantequilla danesa pasó de $7 a $12. Dime que eso no es inflación. El, el, la caja de No es yogur inflación. pasó de $10 a $14. Bueno, yo te quiero decir una cosa, si tú no me dices que si eso no es inflación, ¿qué es? Tú sabes que yo tengo una empresa en donde compro productos y los revendo, ¿no? Y yo sé que sí hay inflación porque los productos que estaba comprando han estado subiendo de precio.
pero no han estado subiendo a esa escala tan grande y más que nada han habido escasez en las cadenas de suministro pues, para lo que yo hago. Y por eso también ha habido eh, eh, inflación, pues, ¿no? Hay las dos cosas que están ocurriendo. Y no solamente eso, fíjate, hoy estaba viendo el precio del petróleo. El precio del petróleo hace un año, ¿tú sabes cuánto era? Aproximadamente. un 29, dólar. $29 el barril. Y ahorita está en No, 60, no, casi 60. sorry. En esta época, esta época, justo las 2 últimas semanas de abril y las 2 primeras de mayo, llegó a 0. Bueno, sí, es verdad, hubo un momento en que hubo algunos, 3 semanas algunos fue petróleos 0. que se El vendieron valor de petróleo a era valor 0 por negativo. la... Yo me acuerdo porque había por- tanto que entonces la gente estaba pagando por no, porque le quitaran el petróleo. Sí, pero eso fue totalmente una coyuntura muy, muy breve. El precio real, pues en ese momento era pero tú alrededor de 29 dijiste, dólares. el año Y ahorita pasado, está por en esta 69. época, ¿cuál era el precio del petróleo? Era 0. Pues, sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que eso fue noticia en un momento dado, pero no duró ni una semana eso. Pero lo que quiero decir con eso es que los commodities en general han aumentado de precio bastante. La cantidad de petróleo a nivel mundial está disminuyendo los inventarios, por lo tanto, están subiendo los precios. La reactivación económica está creando gran demanda por todos los commodities, como la mantequilla, por ejemplo. Pero como la mantequilla. Bueno, me acabas de decir que la mantequilla aumentó de $8 a $12. De 7 a 14, a 12, perdón, de 7 a 12 y el yogur de 10 a 14. Comes demasiado Pero sano, chamo. bueno, ok, entonces yo lo único que digo es que no se puede seguir echando leña al fuego y que ya la gente se tiene que poner a pues, trabajar, a innovar, a inventar y a producir más productos. Sí, bueno, definitivamente. O sea, la economía post-COVID es muy distinta a pre-COVID. O sea, el mercado laboral se está reestructurando. Hay gente que no quiere trabajar en lo mismo que hacía, hay otra gente que quiere hacer otras cosas, hay gente que está inventando. Entonces, eso está creando unas trancas en el mercado laboral bastante impresionantes. El precio de la mano de obra está subiendo en general. Y eso, por supuesto, sí es un factor inflacionario. Am, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que la inflación, o sea, por ejemplo, nuestro amigo Steve Hanke vaticina que casi que va a ser hiperinflación. No, no llega a eso, pero que va a ser ¿Quién muy dijo alta. eso? ¿Quién dijo eso? Steve Hanke, el de Johns Ah, Hopkins University, em, que ha hecho muchos análisis acerca de la inflación en general, pero es totalmente monetarista. En cambio, por ejemplo, Paul Krugman, el premio Nobel, dice que es totalmente coyuntural debido a las trancas en las cadenas de suministro y los mercados y las fricciones en el mercado laboral. yo ¿No? quiero saber por qué le dieron a Krugman el premio Nobel, ¿tú sabes? No me acuerdo, no me acuerdo cuál fue el motivo exacto. Bueno, pero evidentemente ese señor de matemáticas y econometría sabe bien poco, porque todos los pronósticos que él ha hecho, ninguno ha resultado. Dicho todo lo contrario. Así que ni los nombres. O sea, ok, no vamos a hablar de eso, porque además no tenemos por qué hablar de ese señor. ¿Cómo Este, que no? Claro que tenemos que hablar para que los radioescuchas entiendan a quién tienen que oírle y a quién no tienen que oírle. Ese señor, pero Krugman, eh, yo estoy equivocado, yo estoy totalmente de desacuerdo contigo. Muchas de sus predicciones, tanto monetarias como laborales, sí se han dado. ¿cuáles? Por ejemplo, de que no iba a haber superinflación debido a los grandes déficits fiscales del estímulo fiscal que se hizo durante la crisis financiera del 2008. Él dijo eso, Sí, él dijo eso, que no iba a haber inflación. que no iba a haber inflación. Y ahora sigue Y diciendo que no va a todos haber. los monetaristas decían que sí la iba a haber. Yo no sé, pero yo todo lo que le he oído decir sobre los mercados emergentes
nunca ha pegado una. Pero bueno, sigamos. Por ejemplo, él vaticinó que Brasil iba a ser la quinta economía del mundo. Mira dónde está Brasil, yendo para atrás. Bueno, hemos hablado de Brasil anteriormente. En términos de volumen, sí, está, creo que es la séptima en este momento. ¿Sí? Sí, si tú ves Sí, las pero cifras es del séptima Fondo Monetario yendo para Internacional, 8. Perdóname, Carlos, es séptima yendo para 8. No es séptima yendo para 6. no sé, voy a tener que revisar las cifras y las pongo después en la gráfica del programa. Ok. Bueno, Iván, ya estamos en América Latina, porque estamos hablando de Brasil. Este domingo se celebraron elecciones para elegir los diputados a la Asamblea Constituyente en Chile. La coalición Vamos por Chile, asociada al presidente Piñera, esperaba tener más de un tercio del voto, pero fue muy sorprendida al recibir solamente el 25%. Independientes de... Creo que el resultado ha sido bastante fragmentación, Sí. pero no sé qué opinas tú, Carlos. Bueno, o sea, fíjate que los que más obtuvieron votos fueron un grupo de independientes totalmente, verdaderamente independientes, por no decir casi anárquicos. O sea, hasta la tía Pikachu obtuvo un escaño en la asamblea. Actores, modelos, intelectuales y personalidades generalmente que pudiésemos considerar apolíticas obtuvieron el 30% de votos, conformando la mayor minoría de la asamblea. Ahora, esta gente, uno dice, bueno, son ciudadanos comprometidos con una acción cívica, pero y no tienen ningún tipo de agenda política. Vamos a ver cuánto pueden aportar a constituir una constitución o hacer una constitución verdaderamente efectiva para un país. Pero yo francamente te digo que yo no entiendo la lógica de América Latina para nada. Estados Unidos tiene una sola constitución desde que se formó y ya ha hecho enmiendas, no sé cuánto, no sé más, pero una sola constitución. Los latinoamericanos, por quítame estas pajas, cambian la constitución. Entonces, cada país, el que menos tiene 10 ha tenido a lo largo de su historia 10 constituciones. Eso impide la creación de eso que se llama el espíritu nacional, que es tan importante para mantener cohesionada a una población detrás de unos símbolos, detrás de una visión, detrás de una idea. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, la Constitución ha sido como la goma que ha mantenido o adherido un conglomerado muy diverso, porque el que diga que Estados Unidos es igual, es homogéneo, está equivocadísimo. Cuando Estados Unidos nace como nación, ni siquiera hablaban un solo idioma. Había gente que hablaba francés dentro de las colonias americanas. Holandés. Y la otra gente hablaba, había gente en territorio no americano en ese momento que hablaba español, porque hay que recordar que la Florida fue conquistada por los españoles y la Florida llegaba hasta Colorado. Era un territorio gigantesco, bueno, un territorio gigantesco que tenían los españoles. En fin, la Constitución es lo que une a un conglomerado detrás de una visión, de una idea y de un sentimiento nacional. Si uno se va a poner a cambiarlo cada 5 minutos, eso no se logra. Bueno, Y ante yo eso, no creo, o sea, pero claro, pero una de las virtudes de la Constitución de los Estados Unidos es que no fue un grupo de gente, 155 personas, una persona, 20 personas, que se sentaron dentro de un hemiciclo clásico para escribir la sabiduría de las leyes. Hoy he estado escuchando una entrevista con un señor que estaba hablando acerca de la historia de la Constitución y cómo se escribió. Resulta que, bueno, todo el mundo considera que Madison fue el principal escritor, el principal autor de la Constitución de los Estados Unidos. Pero lo que sucede es que él sí, efectivamente, escribió mucho, pero tomando la base de las constituciones de las colonias que ya existían. O sea,
muchas de las ideas ya eran originarias de la gente que ya estaba autogobernándose de cierta manera. O sea, que sí, en Pensilvania, por ejemplo, que tenían comunas pues para y democracia. Y otras regiones que tenían otros aportes. Él lo que hizo fue que agarró de cada constitución de cada colonia, que cada una la tenía, como quien dice, lo mejor de ellas para establecer una gran constitución única. O sea, verdaderamente fue una constitución escrita por we the people, o sea, por la gente de los Estados Unidos, porque no fue simplemente un grupo de notables que se unieron a escribirla. Eso me llamó mucho la atención, esa historia, porque aparte de eso, es la primera constitución, la constitución de los Estados Unidos de 1789, que fue ratificada por votación democrática por todas las personas, por todos los ciudadanos del país. En ese momento, en cierto sentido, no eran ciudadanos, porque no existía los Estados Unidos. Pero es el punto de cambio a nivel mundial acerca de lo que es democracia y no es democracia. Eso no es una lección que hemos visto aprendida o desplegada en muchas de nuestras naciones en Latinoamérica. Mucha gente lo que hace es que escribe la Constitución y la ratifica prácticamente el Congreso y la firma el presidente sin verdaderamente haber una consulta popular. Ni se diga, por ejemplo, la Asamblea Constituyente, que yo no sé ni qué pasó, pues en Venezuela, que fue una asamblea fraudulenta totalmente. Yo no sé cómo va a ser la de Chile. Están tratando de hacerla súper pluralista. El plebiscito, por ley prácticamente, o sea, por las normas del plebiscito, tenía que ser perfectamente igual en género. Tenía que incluir las tribus, los pueblos indígenas de Chile. O sea, quién sabe si de alguna manera van a poder sacar algo. Pero francamente, el plazo que tienen de un año para escribir una constitución con una pluralidad sumamente heterogénea y probablemente radicalizada, no augura para mí que ese proceso sea exitoso al final de los 12 meses. Pero es que no ha curado nunca en ningún país de América Latina. Dime un solo país de América Latina donde un proceso constituyente haya creado estabilidad política y progreso económico. Dime un solo país de América Latina. Bueno, ay, me está poniendo en una posición muy difícil. Tú sabes que te voy a decir que no conozco ninguno. Pero es que es lo que te estoy diciendo, por la estructura de la creación de la Constitución. La gente ve el modelo de la Constitución de los Estados Unidos y dice, ay, qué chévere, vamos a hacer uno igual. Pero no se dan cuenta cómo fue el proceso, que fue de abajo hacia arriba, no fue de arriba hacia abajo. Bueno, pero y tienen 500 años tratando de aprender a hacer eso desde de abajo para arriba y todavía no han aprendido. Vamos al resto del mundo. El Medio Oriente la cosa también está caliente. Sí. Ha sido una sorpresiva escalada de violencia que sacude a Israel y a la Franja de Gaza. Y la creencia prevalente en Israel de que el nacionalismo palestino había sido superado y que una solución de dos estados ya era innecesaria, fue revelada como una ilusión bastante optimista esta semana. Sí, aparte de eso, hay muchos analistas que están sugiriendo que tanto Hamas como Netanyahu van a ser favorecidos por esta escalada conflictiva junto antes de que se formase un gabinete de coalición que incluya por primera vez participantes árabes en el gobierno israelí y hubiese significado el fin de Netanyahu como primer ministro israelí desde el año 2009. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Esa ola de violencia que amenazó con convertirse en una tercera intifada paró en seco esa posible coalición, al mismo tiempo que elevó el perfil de Hamas como protector del legado musulmán y árabe en Jerusalén. Pero yo te voy a decir algo. Esa gente de Hamas, si bien su perfil, es decir, su capacidad de combate ha sido claramente revelada ante la opinión pública mundial, también hemos visto con sorpresa y horror la cantidad de dinero que esa gente se ha gastado para hacer esa cantidad de túneles para atacar a Israel, en vez de usar eso para educar al pueblo palestino, para darle servicios médicos y tener una economía decente
en donde están asentados los palestinos. Eso da vergüenza que hayan construido semejante, prácticamente una ciudad subterránea simplemente para atacar a Israel. Sí. Bueno, el hecho de que jamás, qué nombre tan peculiar, jamás, que en español significa nunca, llegue a tener ese poder sobre el eh, movimiento político palestino es sumamente alarmante. Jamás nunca ha reconocido la posibilidad de que exista un Israel independiente, una nación de Israel. Israel es una nación democrática con sus fallas como toda democracia, pero es mejor una democracia eh, con fallas que un autoritarismo desarmado. Ah, siempre hay posibilidad de renovar la democracia. Y estoy de acuerdo que a Israel hay que apoyarlo a como de lugar porque es la única nación democrática en esa zona que puede de alguna Pero es que manera. mira, más allá de eso, más allá de que Israel obviamente es la única democracia que existe en el Medio Oriente y que la democracia donde esté hay que protegerla y hay que apoyarla. Lo que estamos viendo es una organización minoritaria que se ha hecho con los derechos de los palestinos, se ha abrogado la representación de ellos de una manera violenta y además los recursos internacionales y nacionales que fluían para el mantenimiento, el sostenimiento de un potencial Estado palestino, ellos los están usando con fines bélicos y destructivos. Y mientras tanto, el pueblo palestino es un pueblo pobre, un pueblo que no tiene acceso ni a educación ni a los servicios médicos. Mira, cuando tú vas a Israel y se te ocurre ir a Belén a visitar el templo de la Natividad de Jesucristo, te arrepientes, porque cuando pasas la frontera de Israel hacia donde está la administración palestina, El margen eso es occidental, pobreza. lo que llaman el margen occidental. Claro, el margen occidental. Eso es gente pobre, pauperna, que piden limosna en la calle, está sucio, está maltrecho, los niñitos vienen de la escuela. Pero es que, Beatriz, o sea, estoy de acuerdo contigo. ¿Pero qué es El problema de eso? Palestina Si lo más sobre el pueblo de importante, Palestina y Hamas. lo más importante para una nación es cualquier gobierno, cualquier organización política, es atender a su constituency. Y la Sí, pero no en el constituency, caso de Hamas. Hamas tiene como objetivo es destruir el Estado de Israel. Entonces no le interesa eso que tú estás diciendo. Le conviene mantener a la gente en la pobreza, le conviene tener a la gente en la miseria. O sea, y es por eso que justamente los analistas están pensando que justamente cuando existía la posibilidad de una confluencia, de un gobierno conjunto árabe-israelí manejando Israel, que de alguna manera en cierta manera, hasta es la realización de el no Estado, no las dos naciones, sino de una sola nación con ambos sectores conviviendo. En ese momento es que existe este estallido que le conviene a Hamas porque entonces cualquier israelí tratando de hacer acercamientos con los árabes se ve como un traidor. Cualquier musulmán, perdón, cualquier palestino tratando de hacer acercamientos con los israelitas se ve como un traidor. Entonces, se aumenta la división entre los dos al surgir esto. Entonces, a pesar de que sí, es verdad, hay tensiones subyacentes entre los dos grupos sobre territorio israelí. Sí existe la posibilidad de convivencia, como lo había demostrado este posible gobierno de coalición. Pero ni a Hamas ni a Netanyahu, por otras razones ya más políticas, le convenía ese gobierno de coalición porque eso de alguna manera demostraría que sí pueden convivir. Y eso es una anatema para ambos. bueno, vamos a ver a dónde nos lleva
estas aguas turbulentas en el Medio Oriente. Pasemos ahora a otras aguas turbulentas, las de las monedas internacionales. Uy. ¿Y qué están haciendo los bancos centrales para participar en el mercado de las criptomonedas? The Economist reporta que más de 50 autoridades monetarias, incluyendo el Banco de Inglaterra, el de la Unión Europea y la Reserva Federal, están evaluando la posibilidad de emitir criptomonedas. La razón principal es porque las entidades monetarias temen perder la capacidad de establecer políticas monetarias en sus respectivas regiones. Si el mundo financiero se volcara a plataformas privadas de transacción como Venmo, Ancro, PayPal o Mercado Pago, o las transacciones en un territorio se hicieran principalmente en criptomonedas, los bancos centrales perderían su capacidad de influenciar políticas económicas tales como tasas de interés o liquidez monetaria, más o menos lo que estábamos hablando un poquito más anteriormente en el programa. Al mismo tiempo, la banca tradicional comenzaría a perder reservas y capacidad de financiamiento supervisado, originando otros posibles obstáculos a la política económica. Adicionalmente, la posibilidad de fraude y abusos a la privacidad financiera en estas plataformas privadas aumenta a medida que se despliega el mundo financiero privado criptodigital. Y otra cosa, que yo sí creo que se puede, en la dimensión monetaria de la economía, puede establecerse cierta anarquía, porque al no haber un solo organismo emisor que controle estas criptomonedas, o sea, que controle el flujo de las criptomonedas para que ese flujo sea acorde con los volúmenes del comercio internacional, podemos entrar en problemas graves macroeconómicos. Es una, es una condición casi del viejo oeste, del medio oeste sin ley. Y yo entiendo que mucha gente piensa, bueno, pero es que los bancos centrales no tendrían por qué existir incluso, porque el mercado se autorregula. En realidad no es así. O sea, la verdad es que si tú dejas manejar eso sin ningún tipo de regulación por el sector privado, pueden ocurrir ah, cosas no necesariamente, vamos a utilizar un término judío kosher, kosher, en esta situación. Fíjate, por ejemplo, el petro en Venezuela, ¿no? Que a pesar de que el The Economist dice que las Bahamas fue el primer banco central en emitir una criptomoneda, uno pensaría que bueno, fue en cierto sentido Venezuela. Pero eso es las criptomonedas. El otro día entrevistaron a Elon Musk. Bueno, no me entrevistaron, mentira. Pero ¿qué tiene que ver que esto? A eso voy, a eso voy. El asunto está en que tú puedes lanzar tu criptomoneda y puedes manejarla como te dé la gana. Si tú tienes si los gobiernos, por ejemplo, el problema con la criptomoneda es que es básicamente ¿cómo se llama? Una rutina de computadora. Tú puedes decir que las criptomonedas que emitas, por ejemplo, no pueden pagar clínicas de aborto, por ejemplo, o no pueden ser utilizadas para X o Y transacción que no le gusta al gobierno. Ciertamente el gobierno puede estar pendiente de lo que tú estás haciendo si el gobierno controla la criptomoneda. Al mismo tiempo que eso puede suceder si lo controla un gobierno, si lo controla un ente privado, qué sé yo, Tesla o Elon Musk o Bitcoin, que ni siquiera se sabe quién es que lo maneja. Entonces, de un momento dado pueden decidir, dentro de las rutinas de programación de Bitcoin, pueden decidir que no se le puede pagar nada a, qué sé yo, a Rusia, por decirlo así, o a los Estados Unidos, o cualquier cosa. No pueden existir transacciones con esa moneda, con un país en particular o con una empresa en particular. O sea, tú puedes destruir economías. Tú tienes toda razón. Eso es un problema bastante grave que a largo plazo que puede generarse a través de estas criptomonedas. Pues vamos a ver
ver cómo evoluciona esto, pero francamente yo creo que esta transición es inminente porque ya la Comunidad Económica Europea ha planeado lanzar su criptomoneda para el 2025. Sí. El e-yuan ya está circulando en un programa piloto y la Reserva Federal está contemplando emitir el e-dólar. Sí, bueno, esto es una transformación del sector financiero radical, como tú dices, y puede traer muchas consecuencias de todo tipo a largo plazo. Pero una de las Claro, consecuencias puede ser simplemente abaratar los costos de transacción financiera, porque a fin de cuentas los costos públicos de la banca privada, entre tasas de interés sobre la tasa normal de la reserva, entre fees, cargos de todo tipo que te hacen, es alrededor de $350 anuales por habitante en el mundo. O sea, puedes sacar el cálculo de cuánto es eso. Y bueno, pues, creo que esto va de alguna manera tratar de estilizar o bajarle los costos de transacción general al sector financiero. bueno, mira, yo considero, Carlos, sinceramente, que la banca, como la conocemos, está en vías de transformación profunda. Ujú. Así como tú y yo crecimos con una televisión que tenía una banda de programación, en la familia nos sentábamos, esperábamos los programas, sabíamos de antemano cuándo los iban a transmitir. Hoy en día, esa televisión sigue existiendo, pero cada día tiene menos seguidores, o sea, menos audiencia. La audiencia de esa televisión se ha reducido, yo diría que en un 45%. Sí. Y ese 45% donde se ha ido a plataformas digitales, donde puede ver una película cuando quiere, a la hora que quiere, en el lugar que quiere y cuando quiere. ¿Ves? Y que Entonces, nos están viendo es a nosotros, más bien. sí, ¿Verdad? exacto. Entonces, a los bancos les va a pasar lo mismo. Sí. Sí, sí, o sea, tienen que cambiar porque cuando la crisis Los financiera del bancos que no 2008, sean digitales, yo los veo como los dinosaurios, la verdad. cuando la crisis financiera del 2008, el presidente de la Reserva Federal en ese momento, creo que era Paul Volcker, el secretario del Tesoro, no me acuerdo, dijo que la única innovación que había hecho la banca hasta ese momento, Fue Paul Volcker que fue quien dijo eso. sí, dijo que la única verdadera innovación que había hecho la banca prácticamente desde que se había iniciado eran las maquinitas de cajeros electrónicos. O sea, Sí, nada. sí. ¿Ah? Sí, la banca tiene que transformarse la manera porque ese costo de $350 por habitante a nivel mundial es excesivamente alto. Hay demasiadas ineficiencias ocurriendo ahí y es prácticamente una industria de esas que uno dice, caramba, no puede seguir así. Sí. Bueno, Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Seguiremos, como dicen, informándolos. así. Pero la verdad es que la tormenta de la transformación va a azotar ahora al sector financiero. Bueno, y hasta aquí nuestra conversación del día de hoy. La semana que viene nuevamente compartiremos nuestras perspectivas sobre otros temas de gran relevancia en todas las regiones del mundo. Agradecemos mucho su atención, sus comentarios y sugerencias. Siempre estamos abiertos al diálogo sobre las noticias más destacadas, aquí y allá. Manténganse siempre al día con noticias y entretenimiento en maccourttv.com. Síganos en Twitter y les deseamos como siempre un feliz día y una buena semana. Estén donde estén.